Yo nací aquí. Nací aquí en 1946, el 28 de agosto. Así que he estado todo el tiempo en Zielona Góra. ¿Y de dónde vinieron sus padres? Mis padres vinieron de Gran Polonia, Wielkopolska. Bueno, aquí después de la guerra. Es decir, mi papá fue desmovilizado aquí y se quedó. Y mi mamá vino. Papá trajo a mi mamá. Y bueno, aquí nací. Ya en Zielona Góra y todo el tiempo vivo y resido aquí en Zielona Góra. Y ya han pasado tantos años. En el momento del estallido. Estallido suena muy grandilocuente, pero en mayo de 1960. ¿Qué hacía usted? ¿Y cómo fue que se encontró aquí? Bueno, yo entonces iba a séptimo grado de la escuela primaria. Era el séptimo, el último grado de la escuela primaria y también era monaguillo aquí en la iglesia de la parroquia. Iba a séptimo grado e intentaba prepararme para ir a la escuela secundaria después. Bueno, pero el 30, no, el 29 de mayo, un domingo, el párroco Durante. La misa leyó un comunicado de las autoridades de la ciudad de que habría una ocupación de la casa católica que servía como centro catequético, donde se enseñaba religión a los niños de preescolar y de la escuela primaria. Entonces se anunció, concretamente en ese escrito de las autoridades, que alrededor de las 9 tendría lugar la ocupación de esta instalación. A la mañana siguiente, estando en la iglesia, hablé un poco más con el sacerdote y luego fui a la escuela y les dije a mis compañeros y compañeras que se estaba ocupando la casa católica. Les dije que yo me iba ya a este lugar, a esta plaza para ver de qué se trataba, cómo se iba a desarrollar. Ante mi pregunta, ¿tal vez quieran venir conmigo? Nadie quiso ir conmigo. Vine solo. Es decir, me fugué de las clases, de la escuela, y vine aquí a la plaza. De hecho, me encontré aquí en esta plaza, que había un pequeño grupo de personas, de mujeres. En su mayoría eran mujeres de mediana edad y había algunos hombres, pero había más mujeres. Y llegaron unos señores, así los vi, con unos abrigos largos, uniformes de color gris, y entraron a la casa católica y entonces, disculpe, al edificio que está detrás de nosotros, a esa primera entrada, entraron y de allí salieron mujeres y niños. Llegaron también otros hombres que estaban vestidos normalmente como para ir al trabajo, con chaquetas, y ellos hacían el trabajo allí, mientras que los de los abrigos largos supervisaban. Evidentemente eran funcionarios ejecutando una orden de las autoridades. Bueno, esos hombres empezaron a sacar el Vía Crucis, es decir, los cuadros y las cruces, y los tiraban frente a la puerta, frente al edificio, los tiraban así por el lado derecho de la puerta, y por eso la gente que estaba en el lugar se indignó. Bueno, ¿cómo se puede tirar así esos objetos religiosos y tan sin respeto? Si al menos los hubieran juntado, se los hubieran apilado de alguna manera, habría sido diferente. Y así, la gente reaccionaba, como vosotros, ¿qué estáis haciendo? Y la gente empezó a gritar, y las mujeres, una por encima de la otra. Ellas tienen esa voz chillona y penetrante. Pero bueno, esa gente, al igual que los de los abrigos, empezaron a pedir que se dispersaran y demás, que la gente se fuera. Nosotros tenemos que arreglar este asunto aquí. Yo estaba de pie frente a este grupo. No tomaba la palabra, solo era como un testigo. En ese momento, escuché desde atrás como alguien entonaba "Queremos a Dios". El cántico "Queremos a Dios". Y bueno, y yo, como cantor, también empecé a cantar junto con él y me di la vuelta para ver quién había entonado y cantaba tan fuerte. Resultó que era un subteniente del ejército polaco. Así
Así que pensé, un oficial cantando con tanta valentía. Me gustó mucho, y yo también cantaba así. Pero luego, con el tiempo, llegaba cada vez más gente. Se nos unían y al final empezaron a echar a los que estaban. Vaciando el lugar, empezaron a acercarse los que estaban sacando de esas salitas los objetos religiosos. Todavía no tocaban los bancos. No, y ahora las mujeres allí empezaron a defender los objetos que sacaban y ellos en cambio empezaron a empujarlas. Y entonces la gente empezó a rebelarse. ¿Cómo es esto? ¿Por qué vosotros a las mujeres empujáis? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Os vamos a dar su merecido aquí? Ya se había reunido una multitud de gente, así que ellos, los funcionarios, se asustaron porque no eran muchos. Se asustaron y se escondieron. Entonces, ¿también pidieron ayuda? Más tarde, yo, después de un tiempo, volví a la escuela una vez más para convencer a mis compañeros de que vinieran, porque hay que defender este lugar, donde vamos a estudiar religión. Después de todo, esta casa, la gente también empezó a gritar que esta es una casa para aprender. Religión, para reuniones, para representar la pasión, para oficios religiosos, para espectáculos, simplemente pesebres vivientes o algo por el estilo. Aprovechábamos las actividades, porque yo mismo, por supuesto, participaba en ellas, así que sé cómo. Pero bueno, lamentablemente no hubo manera. Cada vez más, gente se reunía aquí. Empezaron a gritar fuerte. Más tarde llegó un destacamento de la ZOMO y la milicia. Y bueno, empezó todo. La gente aquí gritaba y empujaba con tanta fuerza, que los funcionarios empezaron a empujar a la gente, que empezó a huir, porque ellos empezaron a lanzar bombas de humo. Ese humo irritaba mucho los ojos y bueno, las lágrimas caían solas, brotaban de los ojos y perseguían a la gente hacia la iglesia, los alejaban de este lugar. Pero bueno, la multitud luego se hizo más grande. Entonces empezaron de vuelta hacia el otro lado a perseguirlos y bueno, fue así un constante forcejeo. A veces ellos perseguían incluso también con esos botes de humo, con petardos. Bueno, lanzaban de esos. Y yo estaba con un compañero, precisamente esa segunda vez que fui. Convencí a un compañero para que viniera conmigo. Y bueno, allí estaba, ya nos habían perseguido hacia la calle Mariaca, y casi hasta el ayuntamiento, y nos lanzaban allí esos botes de humo a esa gente. Bombeé agua, mojé el pañuelo y le limpié la espalda. Volvimos de nuevo. Él era muy ágil, corría muy rápido, y devolvía esas bombas de humo. Pero a mí ese humo me picaba tanto en los ojos. Ese humo. Y saqué el pañuelo para secarme los ojos. Y entonces esa pólvora empezó a arderme en los ojos. Era un dolor insoportable. Tuve que agachar la cabeza y me retiré hacia atrás. Y bueno, así fue como hasta el mediodía. Hasta la hora no la sé exactamente, pero creo que hasta las 1 más o menos. Era un forcejeo constante. A veces unos empujaban, perseguían a los de la ZOMO y a los milicianos, y otras veces ellos perseguían a la gente civil. Y así fue. Y dígame, ¿cómo fue que alguien empezó a tirar piedras? Porque entonces todavía no pasaba lo de las piedras. No, fue solo después, cuando llegaron más agentes de la ZOMO y policías. Entonces empezaron. Pero eso, ya era alrededor de las 1, pasadas las 1, pasadas las 2, y todo eso duró todo el día desde la mañana. Sí, desde la mañana hasta la noche duró y fue más tarde cuando empezaron a tirar piedras. ¿Cómo era aquí, donde está ahora esa galería? Eso era la estación de autobuses PKS. Ah, sí. Bueno, aquí estaba el PKS. Junto a ella, en la calle Kasprovic, estaba la comisaría de la milicia, la jefatura de la milicia, y cuando la multitud los ahuyentó,
Se escondieron en ese edificio, en ese. Azul de aquí, de la antigua jefatura de la milicia. Fue entonces cuando empezaron a volar las piedras. Porque como ellos se escondieron, la gente empezó a arrancar piedras, adoquines, y los tiraban a ese edificio y allí los cristales. Los rompieron todos. Como no podía acercarme a la jefatura de la milicia de tanta gente que había, no podía abrirme paso hacia allá. Di un rodeo, tomando un camino alternativo por la calle Sobieski, hacia la calle Kasprovic. Entré a la altura de la puerta de entrada de los bomberos. Enfrente también había una puerta hacia un patio y allí estaba Cezas o alguna empresa así, que proveía a las escuelas con material escolar. Cezas, sí, ese material escolar. Y bueno, yo estaba allí, pero ya era por la tarde. Era alrededor de a mi parecer, no sé si lo calculaba bien, las 4 horas. Y entonces también desde allí con piedras también. Se tiraba. Y en un momento dado miré hacia atrás, hacia la calle Sobieski, y veo que allí vienen avanzando en, ¿cómo decirlo?, un cordón. Milicianos, los veo con cascos, con máscaras protectoras de plástico. De seguridad, esas máscaras como protección contra las piedras, contra algunos objetos, y con porras, unas porras muy largas. Tenía, o así me pareció, pero tan imponentes, que pensé, no, ahora hay que huir de aquí. Incluso grité. Dije, mira, por detrás viene la milicia. Y bueno, esa gente que huía escapó hacia el patio de ese Cezas. Cezar, de Cezas, sí, al Cezas, y yo también a ese edificio que se ve aquí, ese gran edificio. Allí había una entrada al sótano, hacia abajo por unas escaleras al sótano. Yo también me escondí allí de las fuerzas del orden. Entró muchísima gente. Allí había unos sótanos separados únicamente por unos listones de madera. Después de un tiempo llegaron los milicianos a esa puerta, abrieron la puerta de ese sótano y empezaron a gritar, salid despacio. Empezaron a gritar que salieran todos, y aquí había un silencio como si no hubiera nadie. Pero en un momento dado, las mujeres que habían entrado a ese sótano empezaron a hablar allí, bueno, a salir uno tras otro, y empezaron a salir. Yo pensaba, bueno, ¿qué hago? Escuché allí, enseña las patas. Así les decían a los que salían, y los apartaban a un lado. Y yo, al oír, enseña las patas. Me escupí saliva en las manos y me las froté en los pantalones. Y ese comandante que estaba allí gritando a cada uno, me vio. Tú, mocoso, ¿qué haces aquí? Al fin y al cabo yo tenía menos de 14 años. Enseña las manos. Mostré las manos. Huye. Dijo, lárgate de aquí. A su lado estaba un miliciano sosteniendo una porra y la levantó para golpear. Vi por el rabillo del ojo cómo se preparaba para darme un porrazo en la espalda y entonces inmediatamente arranqué a correr. No sé cómo fue que hice semejante sprint y solo sentí cómo me rozó la camisa con la punta de esa porra. Hacía calor, llevaba una camisa de manga corta, bueno, como una blusa, y por esa blusa me pasó la punta de la porra. Salí corriendo hacia la plaza eslovaca, Plac Sloviansky, y solo entonces pude recuperar el aliento. De miedo no respiraba, solo corría, y bueno, entonces me fui a casa. ¿Y dónde vivía usted entonces? En la calle Fabrizna. Allí había unos bloques de pisos con unos balcones, y todavía están esos bloques. Volví a casa y mi mamá me dice, ¿y dónde estabas? ¿Por qué estás tan asustado? Bueno, estaba allí junto a la casa católica. Dije la verdad, ya que fuiste allí. Pregunta, y mi mamá me gritó, porque creo que justo estaba cocinando. Estaba haciendo algo ahí, pero bueno, yo no podía ocultarlo, así que me encerró en casa hasta la noche. Bueno, ese fue mi asunto. Esa misma noche, pasadas las 10,
Mi papá volvió del trabajo, trabajaba en el segundo turno. ¿Y dónde trabajaba? En Polska Welna, lana polaca. En Polska Welna trabajaba. Mamá estuvo enfadada conmigo todo el tiempo y a papá le dice, oh, se fue para allá. ¿Y para qué? Como si se quejara de mí. ¿No? Bueno, ¿y qué quieres de él? Preguntó papá. Después de todo, fue por una causa justa. Fue entonces cuando crecí un poco. Bueno, ya que papá está de mi lado. Y bueno, así fue. Así fue esa noche. Más tarde resultó que los milicianos o los investigadores de civil iban a las escuelas y se llevaban a los alumnos, incluso a alguien de mi clase. A mí no me tenían en sus fotos. Algunos chicos no aparecieron al día siguiente en la escuela. No sé, pero no pudieron ser arrestados, solo fueron detenidos. Sí, los detuvieron, a la escuela vinieron rapados al ras. Pelados, y bueno, se sabía que era la milicia, que debieron haber participado activamente. Yo intenté hablar con ellos. No querían decir nada, nada de lo que pasó allí. Estaban intimidados por esos interrogatorios de la milicia. Más tarde yo tampoco hablé. Ellos no querían hablar, así que yo tampoco hablé. Bueno, ¿para qué? Pero en la escuela, aún después de esos eventos, creo que en el transcurso de una semana, el profesor que me enseñaba lengua polaca dijo en clase que en los periódicos escribieron quién había empezado esto, quién era el culpable aquí y demás, que era el párroco. ¿Quién provocó estos disturbios aquí? ¿Quién era el párroco entonces? Era el sacerdote canónigo Kazimierz Michalski. Y así culpaba a este sacerdote, como se había escrito un artículo contra él. Y el profesor preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Y el propio profesor también dio de su parte un comentario tal, que iba en la misma línea que esos periódicos. No, no se arriesgó en absoluto. Cada uno tenía que escribir algo sobre lo que opinaba, así que yo escribí en un papelito lo que debía y firmé normalmente. Pero escribí otro diferente, que eso no era verdad, que no fue el párroco quien provocó el incidente aquí, sino que solo leyó en los anuncios que habría una ocupación de esta casa católica por parte de las autoridades. Y bueno, que esto es deshonesto y no se ajusta a la verdad lo que escriben en los periódicos y lo firme como el duendecillo. Escribí algo más allí, que a quien repite tales tonterías le falta un poco de cerebro. Así quería fastidiar a ese profesor. Y bueno, más tarde el asunto llegó hasta el director, porque, después de todo, reconocieron por la letra que era yo. El director me llamó. ¿Tú escribiste esto? Agaché la cabeza, no dije nada, pero bueno, había que decir la verdad. ¿Tú lo escribiste? Me grita. Al final digo que sí. Corre a buscar a tu madre. Así que fui a por mi mamá. Mamá vino y pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué travesura has hecho? Yo no dije nada. El director habló con mi mamá. Dice, después de todo, ahora no podrá entrar a ninguna escuela. Es séptimo grado, el final de la escuela primaria, pues recibirá un billete de lobo, expulsión con prohibición de estudiar, y se quedará sentado en casa. Y bueno, pero al final dice así, me llamó de pasillo, porque yo estaba en el pasillo. Solo hablaba con mamá. Y luego me dice, ¿quieres estudiar? Yo digo, bueno, quiero estudiar. Y vas a estar ahora tranquilo, educado, no vas a andar haciendo esas travesuras o algo. Yo digo, no lo haré. Y así le di mi palabra. Él dice, bueno, entonces está bien, entonces vete a clases. Y el director fue así, en relación conmigo, muy indulgente, se podría decir, y también pertenecía al partido. Esa fue mi vivencia en esa escuela. Pero, ¿qué más podría decir? Tengo una pregunta, si me permite. Más tarde en su vida adulta, ¿sufrió usted las consecuencias de esto, o no? A pesar de que era usted solo un niño que participaba en los eventos. ¿Consecuencias? Más bien no, porque tenía apoyo en ese director
Y en la vida adulta, bueno, no sé, no lo sentía, pero o sea, sentí que era vigilado por las autoridades y tenía un supervisor así, de la milicia, y a menudo llamaba. Cuando ya era adulto también llamaba a casa. Incluso cuando ya me había casado llamaba, y bueno, esos eran los problemas que tenía. O sea, estaba bajo algún tipo de supervisión. Entiendo, pero de esto surgieron también, por ejemplo, problemas en el trabajo, que no podía conseguir trabajo. No, no es eso. Con el trabajo más bien, de alguna manera me lo facilitaban, porque entré a trabajar, conseguí trabajo. Sabe que yo ya no hablé más de mí ahí, pero yo fui al seminario y por eso tenía ese supervisor siendo adulto. Interrumpí el seminario. Luego también estuve en el ejército. Después del ejército regresé y tenía a este supervisor que me acosaba constantemente. ¿Para qué darle tantas vueltas? Si la vida laica también es muy buena, se necesita a la gente. Esa propaganda me metía. Y yo digo, tengo mi propio entendimiento. Hago lo que quiero. Pero al final me salí del seminario de todos modos y me casé. ¿Y dónde ingresó al seminario? Allí en el seminario clerical, en Paradis. Pero bueno, me casé. Bueno, de acuerdo. Y yo tengo una pregunta. ¿Y cómo valora usted después de tantos años ese incidente? ¿Cree usted que fue necesario? ¿Que duró muy poco? Porque no debería ser así. Que si a la gente no le gusta tal autoridad, que desde arriba quiere quitarle algo a esta gente, de lo que la gente disfrutaba antes. Bueno, entonces es como si la gente tuviera la razón y no la autoridad. Esa autoridad debería acercarse a la gente humanamente, simplemente hablar con ellos, para que la gente estuviera de acuerdo y no a base de fuerza, de que como nosotros tenemos el poder, nosotros decidimos todo. Si la gente se rebeló contra tal autoridad, bueno, es obvio, empieza el descontento, varios epítetos e insultos se dirigían a las autoridades y al partido gobernante. Esta situación causó problemas a esas personas que gritaban. Considero que tal oposición espontánea, digamos, a las órdenes de las autoridades que atentan contra el orden social, bueno, pues la gente tiene razón. Le doy la razón a la gente y no a las autoridades. Es posible que las autoridades necesitaran ese edificio para destinarlo a otra cosa, así como aquí lo destinaron a la Filarmónica, pero fue como una provocación artificial de un conflicto por parte de las autoridades. ¿Porque ellos lo provocaron? Bueno, porque lo destinaron a la Filarmónica, pero una filarmónica hay que construirla, porque al fin y al cabo el edificio no estaba adaptado para que se celebraran aquí conciertos de orquesta o de la Filarmónica. Bueno, lo hicieron a la fuerza, aunque allí había una sala para presentaciones, pero era demasiado pequeña para una filarmónica, especialmente porque ya se ha construido otra moderna al lado. Sí, más tarde, después de tantos años. Pero así a la fuerza, y ahora se ve que este edificio como si solo le sirviera como, no sé, tal vez para ensayos sí, y no para conciertos. No se utiliza tal como era. Originalmente, toda la organización de la vida religiosa, clases de catequesis para los jóvenes, reuniones, donde se trasladaron, se quedó aquí, en este lugar, una pequeña sala catequética. Esa única salita era independiente, creo que construida como anexo, y en esa salita se daban las clases de religión, porque ya en las escuelas tampoco había. En aquellos tiempos primero hubo religión en la escuela, pero rápidamente la prohibieron, porque cuando Gomulka llegó al poder, primero se introdujo la religión en las escuelas. A partir de 1956 y hasta 1960 hubo religión. Ya en 1961 no, porque después de estos incidentes, incluso aquí en Zielona Góra rápidamente retiraron la religión de las escuelas y había que ir a clases de religión. Yo ya iba a las clases en la escuela secundaria aquí a esta salita catequética. ¿Y la escuela secundaria dónde la hizo?
allí en la misma escuela donde la primaria, me gradué, porque era una escuela nueva y allí había escuela secundaria al mismo tiempo primaria, cuyo director, bueno, simplemente seguía siendo amable conmigo y me permitió estudiar, porque al principio también presenté documentos para el seminario menor después del 7º grado. Las autoridades estaban liquidando esos seminarios menores. Así que fui a la escuela en septiembre, traje el desayuno para mi hermano y mi hermana. Y bueno, estoy sentado en el pasillo y viene el director. Uy, ahora me va a regañar. Pero bueno, el director dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? ¿No tienes clases? ¿A qué escuela vas? Después de todo, tú tenías los papeles presentados en la escuela de construcción. ¿No? Yo le digo que no voy a ninguna escuela. ¿Cómo que no vas? Ven al despacho y enseguida añadió, vea por tu madre. Y de nuevo vino mi mamá. ¿Qué has vuelto a hacer ahí? Fuiste a la escuela y de nuevo hiciste alguna travesura. Yo digo, no he hecho nada malo, solo que el director te llama. Entró al despacho y me digo a mí mismo ahora que ha llegado mi hora. Y el director, ¿para qué usted le permitió ese seminario clerical? Nos llevamos una buena reprimenda a mi mamá y yo, y a mí me dice, ¿quieres estudiar? Sí, ya había pasado con creces la mitad de septiembre. Yo le digo que quiero estudiar. Él dice, bien, entonces ven mañana con los documentos. El examen de ingreso lo tenía que hacer de lengua polaca y de matemáticas. Creo que de otras asignaturas entonces no había en los exámenes. Y además añadí que tengo un compañero que también quisiera ir a la escuela. No basta con que te lo haya arreglado a ti, sino que además vas a traer arrastrando a un compañero contigo para arreglarle la admisión a la escuela. Bueno, vale, ve y dile que venga él también. Y al final fuimos a esa escuela. La protección del director sobre mí allí era, digamos, que velaba por mí, para que no me hicieran daño allí, porque había esas intenciones, no en un sentido físico, sino, por ejemplo, de que no aprobaría la selectividad, matura y cosas así. También había amenazas. Pero bueno, el director me admitió para la selectividad y punto. La selectividad la aprobé y en la selectividad me fue muy bien. Los profesores de cada asignatura que estudiaba sabían qué clase de alumno era, pero otros no aprobaron todas las asignaturas. Después de la selectividad, cuando el director anunciaba que, lamentablemente, una persona no había aprobado la selectividad, se me heló la sangre como si se me hubiera bajado. Yo me digo que seguro soy yo y ya no escuché nada más. Mi compañero está de pie a mi lado. Y el director va y felicita. Uno por uno da sus felicitaciones a los alumnos. Y resultó que una compañera no aprobó la selectividad. Se acerca y me tendió una mano pequeña. No la vi. Y me quedé allí de pie como paralizado. Un compañero me dio un codazo. Yo digo, ¿qué pasa? Y él dice que el director me está felicitando. Yo digo, ¿por qué? Y el director dice, bueno, te felicito por haber aprobado selectividad y te deseo todo lo mejor. Y ahí digo, gracias, yo simplemente no sabía lo que estaba pasando. Pero bueno, algunos profesores durante los descansos en los exámenes de selectividad, porque había que hacer exámenes de varias asignaturas en un solo día, se acercaban a mí con felicitaciones. Bien, te felicito. Qué bien que usted la aprobó. No usted, sino que la aprobaste, porque me hablaban como a un alumno. Y bueno, me alegraba de eso, de que hubiera profesores así, que me apoyaban. A propósito de ese profesor de lengua polaca, que nos hizo escribir qué opinábamos sobre la defensa de la Casa Católica, pues bien su esposa, y esto me lo enteré por uno de los profesores, ella le dio una buena regañina a su marido por el hecho de que él le dijo que en clase había sacado ese tema innecesariamente. ¿Qué has hecho? Y además le soltó un par de palabras más. Esa señora también me dio clases en la escuela secundaria. En esa asignatura me iba muy bien,
porque era física y yo en física era muy bueno. Así que por ese lado no corría ningún peligro. ¿No? Pero de paso, entre tanto, contaré algo más. En los lugares de trabajo se organizaban unas reuniones así. Unos mítines organizaban así al 100% de la norma y quién sabe cuánto. Sí, y en Polska Welna, Lana Polaca, también se llevó a cabo algo así. ¿Usted trabajaba en Polska Welna? No, no. Mi papá trabajaba ahí. ¿Y usted dónde? Yo trabajaba como adulto en la Unión de Granjas Agrícolas Estatales, PGR. Allí me contrataron para trabajar. Y también, bueno, no sé, justamente fue también que los que supervisaban allí, los que así me vigilaban, era para que yo no sobresaliera, no me metiera en problemas. Pero entonces, todavía en el año 60, en ese mitin en Polska Welna, mi papá tomó la palabra y dijo que el párroco canónigo Kazimierz Michalski lo defendió, solo informó a la gente que así sería la liquidación de la Casa Católica. Pero entonces, ¿dónde enseñar a esos niños? Al fin y al cabo, lo que aprenden allí es la verdad. Nada malo pasa ahí. Solo tiene un buen propósito y demás. Y más tarde dijeron que mi papá estaba amenazado, que se quedaría sin trabajo, que lo despedirían, y hubo esos altercados allí. Y los sindicatos defendieron a mi papá. Después de todo, dijo la verdad. Entonces, ¿por qué hay que despedirlo? ¿No? Y desde el partido hubo presión por parte de los que pertenecían al partido para despedirlo. Y en los sindicatos, la cosa variaba. Tal vez también pertenecían al partido, pero eran más humanos. Por decirlo así, bueno, salieron en defensa del trabajador. Yo lo veo así. Y mi mamá solo andaba llorando todo el tiempo. Y esto se prolongó durante 3 meses. Era como ir a trabajar, pero sin saber qué pasará. En cualquier momento podían despedirlo. Pero bueno, al final no lo despidieron, porque entonces ese secretario del PZPR, Partido Obrero Unificado Polaco, que gobernaba aquí en el Voivodato, en la ciudad, no permitió el despido de mi padre. Mi papá, trabajando, daba ejemplo de compromiso, trabajó tantos años y se reconoció su contribución laboral en Polska Welna. Y bueno, así son las cosas.